El libro que yo leí para la clase se llama Justice, escrito por el autor Michael J. Sandel. Este, es un autor de Harvard, es maestro en Harvard que da una clase con el mismo nombre que su libro. Y pues este es un breve resumen acerca de eso. En el libro, primero Sandel intenta hablar como sobre las teorías que existen sobre la justicia, sobre las diferentes corrientes filosóficas que hablan de la misma y demás, para luego enfocarse en conceptos más específicos que atraen las definiciones como welfare o utilidad o demás conceptos que podrían afectar en estas circunstancias. Pero sin embargo, para editar especificaciones me voy a basar en las teorías que Sandel intenta tocar en su libro. Primero habla Sandel del utilitarismo y algo que me hace muy interesante del libro es que siempre como extrapoliza las teorías para mostrar como su ámbito más exagerado y entonces hacerlas como ver absurdas y que entiendas como el por qué se les puede dar una contra o por qué la sostiene, y pues es algo que destaca mucho el autor, que logra como encontrar posturas para cada teoría que reflejan el sentido que podrían tener o las incongruencias que demuestran. Y pues en el utilitarismo, que básicamente nos dice que se debe hacer lo que sea mejor para el welfare de la mayoría. Primero lo hace sonar como, pues habla de los autores que lo mencionaban, como Bentham o los otros, y mencionaba situaciones en las que el welfare de los demás sí podría parecer como justo para el utilitarismo, en casos en los que alguien gira un tren para matar a una persona en vez de matar a 6, o en otros casos en los que suena razonable. Sin embargo, toca casos más exagerados o absurdos que hacen que las teorías se caigan. Como por ejemplo, me acuerdo de un caso muy específico que habla acerca de los romanos, cómo aventaban a los cristianos con los leones para pelear. Y aunque la mayoría de los que veían su utilidad incrementaba ya que podían disfrutar del entretenimiento y demás, pues la utilidad del cristiano que está peleando con los leones se ve completamente destruida, y aunque la utilidad neta de todos los participantes es más grande, pues siempre tiene que haber como unas bases. Y luego con esto Sandel termina de hablar del utilitarismo y pasa a otras teorías como la justicia meritocrática, que habla sobre cómo... Bueno, primero, antes de la justicia meritocrática, Sandel intenta explicar entonces que deben existir para la justicia ciertos como principios que puedan funcionar como base, que los llama los derechos humanos, que han tenido diferentes nombres alrededor de la historia, y que cada teoría los llama como mejor lo ve conveniente. Y pues ya después de concretar que para que una sociedad sea justa deben siempre respetarse algunas como cualidades básicas de la persona, intenta decir qué son esas cualidades, cómo se definen, de dónde vienen, qué califica dentro de esto y demás. Y aquí intenta hablar como de los derechos humanos como base meritocrática. O sea, darle a cada quien lo que le corresponde, pero qué es lo que le corresponde. Intenta tocar teorías de diferentes autores. Recuerdo hay varios que sostienen que la justicia, lo que le corresponde a cada quien, es meritocrático. Si yo hago algo, pues me corresponden los frutos de esa cosa. Y sin embargo aquí toca uno de mis puntos que más me gustó del libro, que empieza a hablar como qué en verdad te puedes atribuir a ti mismo. Y me gusta cómo primero describe como, pues no puede ser, creo que es la teoría de Rawls, que John Rawls explica que no se te puede atribuir a ti la posición socioeconómica en la que creciste o la familia que tuviste que te fomentó las oportunidades y los valores y demás que te han dado lo que tienes. Y esto empieza a tomar sentido, pero como dije antes, Sandel empieza luego a extrapolizar las ideas y hacerlas como absurdas. Menciona un caso en el que pues, si no te puedes atribuir la sociedad en la que naciste o la época en la que naciste, ¿cómo te puedes atribuir
el correr más rápido que los demás o el saltar más o el ser más inteligente, el esforzarte más. Son cosas que ya tenías antes de ti, no te las puedes atribuir a ti mismo. Entonces aquí ya toca como un absurdo en mi opinión otra vez cuando empieza a hablar que lo meritocrático se empieza a basar más en aspectos que tenemos que nivelar una sociedad en la que pensemos como si no tuviéramos idea de cómo iba a ser nuestra vida, de qué íbamos a ser buenos, en qué íbamos a ser malos, cuál iba a ser nuestra religión. Y que después de esto después de este ejercicio mental, debemos como establecer las reglas que se deben respetar, que la justicia se debe hacer tomando en cuenta un escenario en el que todos no supiéramos la vida que nos iba a tocar. Pero sin embargo aquí se me hace muy extraño el que considera a todos como personas en las que no se nos puede atribuir literalmente nada, porque pues si sigues esta línea de pensamiento, al final de cuentas hay alguna cosa que se puede atribuir a ti, pues se puede argumentar que no. En este caso, como Sandel empieza a explicar que basado en esta corriente de pensamiento, Michael Jordan no sería el que debería percibir los beneficios de su trabajo, de ser bueno en básquetbol, porque no es de él ser bueno en básquet. Igual y se esforzó mucho para ser bueno y demás, pero hay otros que seguro se esfuerzan más que él y no les va igual de bien. Y pues entonces, ¿por qué es justo que Michael Jordan reciba frutos de algo que no le correspondía a él? Entonces, esto yo creo que es una corriente de pensamiento que puede ser un tanto incongruente para la vida como la pensamos, porque pues se vuelve ya muy subjetivo de, pues si cosas tan específicas se vuelven no nuestras, pues entonces nada sería nuestro, entonces no merecemos nada. Y pues eso se me hace muy curioso. Luego intenta decir Sandel en este capítulo que no intenta como desincentivar que si tienes si eres superior en alguna cosa, en el caso de correr más rápido y demás, intenta desincentivar el no lo hagas, porque pues si lo haces es para todos, diciendo que siempre se deben permitir y que se aproveche los frutos con los que hemos nacido, para siempre y cuando se pueda ayudar al bienestar de la mayoría de los que están peor que otros. Y en subsecuentes capítulos, Sandel intenta definir qué son cosas como el welfare y demás, y aquí ya se parten en teorías más como individualistas o colectivistas o demás posturas, pero yo creo que el tema principal, pues como lo establece el libro, es la justicia, y pues ya, es basado en eso, acerca del utilitarismo, la justicia por meritocracia y demás posturas. Gracias.